Hola Judith, ¿cómo está? Le escucho súper bajo. ¿Y ahora? Ahora sí, súper bien. Estaba con el manos libres. Ah, por eso. ¿Está ocupada? ¿No? Ah, ya. Era para escuchar más claro, que de repente mis perras se ponen a ladrar y cosas así, entonces pero, me- así pero, se me, escuchaba. pero me escucha bien a mí, ¿o no? Sí, súper. ¿Sí? Ah, ya. Ya. Eso es lo Yo por lo importante. menos lo escucho bien. Edgar, ¿cómo está? Bien, ¿y usted, profe? Bien, bien. Por fin ¿Con mejor. calor? Estaba chato estar congestionado y todo. De verdad estaba muy chato. Sí, Muy sí, me chato. imagino. Yo de verdad, yo a veces pienso que tuve COVID, a veces pienso, pero como que estaba entre sinusitis y COVID. Pero en realidad me traté solo, por lo menos no contagiaba a nadie, si es que fue COVID, así que por eso que pienso que fue una sinusitis. Sí, es que de repente uno confunde el resfriado con las Claro, cosas que están hablando ahora. A mí igual me claro. pasó, pero no era COVID. Lo que pasa es Eso que como el COVID es más contagioso, todos los círculos cercanos que yo tengo, nadie se contagió de nada en estas dos semanas, 2 semanas y media, de nada. entonces, Entonces, por eso que pienso que no fue COVID en el fondo. Eso. O igual pudo haber sido, pero bueno, como las vacunas generan inmunidad también como para no contagiar, también es verdad. sí, pues, no por completo, pero las generan. Así que, bueno, hay que ver, quizá hizo efecto, porque yo ya estoy vacunado, incluso vacunado contra la influenza y todo, así que... Pero lo bueno es que me siento bien, que hablo mejor, puedo respirar mejor, no estoy congestionado, así que eso es súper bueno. Y que ustedes también me escuchan bien, así que eso es súper bueno. Eso me parece bien. Oye, estoy ya trabajando en el examen. Yo creo que ya mañana lo voy a terminar, ya, y se los voy a enviar. Igual tengo gente pendiente, puede existir gente que todavía tenga que dar examen, pero por lo menos ustedes que han sido ordenaditos y todo, no creo tener mayores problemas, ¿ya? El examen, lógicamente, va a consistir en todo lo que hemos visto en esta presentación, ¿ya? Pero igual lo voy a trasladar, así como lo voy a vincular con, no sé, pues con elementos actuales, no sé, pues del Ministerio de Educación, cosas así, ¿ya? Pero nada del otro mundo, ¿ya? Y la idea es que lo puedan hacer entre los dos, ¿les parece? Ya, profe. ¿Sí? Eso. No sé si tiene alguna duda, Edgar. ¿No? Se nos fue Edgar, parece. Y Figura bueno, conectada, ¿ah? figura conectado, Edgar. Sí, se nos fue. Ah, ninguno dice, ya, me escribió ahí por el... Ya, entonces hagamos algo, tratemos de terminar el Power y terminamos la clase hoy día para que sea el contenido de lo que es el examen, y ya para empezar a trabajarlo y poder entregarlo la próxima semana, porque en cuanto lo tenga listo, yo se lo envío mañana. ¿Ya? ¿Se los puedo Ah, enviar al grupo de WhatsApp que tenemos de examen? sí, pues, yo no tengo problema al menos. Se los mando ahí y se ponen a trabajar. ¿Ya les parece? Ya, profe. Porque dependo mucho de cuánto avancemos hoy día. La idea es justamente terminar hoy día. Así que eso, y nada, el otro mundo del examen. Son 4 preguntas en general de análisis, igual muy parecido a la cátedra 2, les diría que incluso es más corta que la cátedra 2. Y 2 preguntas respecto de un texto chiquitito, control de lectura. De verdad, nada del otro mundo. Eso, Ya. eso, ¿ya? Así que avancemos, ¿les parece? Avancemos. Terminamos el Power, les prometo que terminamos la clase de hoy día, ¿ya? Ujú. Bueno, ya, Edgar dice que le parece súper bien. Lo anotó ahí en el, Sí, en sí, el ahí me chat. parece igual. Entonces, lo que necesito que me ayuden es más o menos dónde quedamos. ¿Se acuerdan dónde quedamos o no? Si no me equivoco, en el mundo Medieval, ¿o moderno, no?
Sí, estoy seguro que quedamos en el mundo medieval, acá más o menos, ¿no? Más o menos. No, yo me acuerdo, o sea, claro, lo repasamos el mundo medieval, sí. Sí, po, sí, Lo, estoy seguro que lo vimos. sí, sí lo vimos. Estoy tratando de ver el chat porque algo colocó Edgar, pero no puedo ver. Nosotros llegamos hasta el mundo medieval. Y llegamos hasta el mundo medieval y lo último que dijo fue de que la educación, al menos que yo tengo anotado, es que la educación era para la nobleza Ujú. y habló de la invasión musulmana a la península ibérica. Deme un Sí. segundo que han entrado algunas personas. Un segundo, un segundo. Hola Juan Claudio, Betsabe, Cristina. Hola, Hola, profe. ¿cómo Profesor. están? ¿Cómo están? Bien, bien. Oye, esta clase, por si acaso, es voluntaria. ¿Van a estar acá de manera voluntaria? Profesor, Cuénteme. para ponerme al día en lo que debo, quería aprovechar el tiempo, Ya, cuénteme. que es el ejercicio. Sí, ¿y por qué no trabajan en este rato mejor? Eso es lo que quería pedirle. Sí, pues, sí, hoy, si no, Ah, perfecto. no obligación que, Ah, por ya, lo menos perfecto. Ok, a ver, es obligación para los que tienen que dar examen esta clase, pero no para los que estén prácticamente eximidos. ok. Ujú. Así que vaya, haga los ejercicios, lo que me debe y me lo manda al correo. Y se lo envío. Sí, Listo, profesor. Muchas vaya gracias. nomás, vaya tranquilo. Muy amable. Vale, No buenas se noches. preocupe. Ya, buenas noches. Hola, profe. Hola, ¿cómo está Camila? ¿Viene usted, profe? Bien, bien. Profesor, que me Cuente. conectaba para avisarle que le envié el trabajo. Se lo envié hoy ¿Cuándo me lo porque no había envió? podido el fin de semana. Hoy se lo envié, Ya, hace poquito, ya, la perfecto. cátedra. Sí. Ya. Sí, ahí me llegó la cátedra. Ya, profe. Ujú. Ya, Camila, vaya tranquila nomás. Ya, gracias, profe. Ya, nos Chao, vemos. que esté bien. Chao, chao. ¿Betsabe? ¿Betsabe está por ahí o no? Sí, profe, dígame. Usted me parece que también está lista. ¿Se va a quedar en clase igualmente? Em, ¿De verdad estoy lista? Sí, pues. ¿No ha averiguado? O sea, sí, pero pensé que igual tenía que entrar a clase. No, bueno, si quiere quedarse no hay ningún problema, pero es obligatorio para los que tengan que rendir examen. Ah, ya, entonces me voy, profe. Sí, pues está lista. A usted ya le cerró el promedio, ¿no? ¿Vio en su portal? Sí, lo Si cerró. y si tiene promedio final sobre 5,5 está lista. Sí, me di cuenta. Ujú, así que está lista. Bueno, pero si se quiere quedar, ningún problema. No se preocupe. Ya, profe. Ya, muchas gracias. Ya, usted también. Ya, chao. Chao, chao. Ya, ahora sí, chiquillos. Yo sabía que esto iba a pasar, pero no hay problema. Ya. Ahora, ¿me escuchan o no? Sí, profe, Judith, Edgar. yo lo escucho bien. Ya, perfecto. Ya vamos a tratar de terminar este Power. Entonces estábamos en el mundo medieval. ¿Se acuerdan del mundo medieval o no? ¿O lo que pasaba con el mundo medieval? De esta teoría Sí, teocentrística, de la escolástica. Yo me acuerdo haber hablado de esto. Estoy seguro. sí se habló. Sí, pues, ¿se acuerdan de que yo les contaba que la iglesia tenía todo el poder y el control de la sociedad europea? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Sí. Decían la civilización occidental. Claro, ellos eran los dueños, existían monjes que eran copistas, ¿no?
Y eso, y ojo con los monjes copistas. ¿Llegamos hasta ahí o no? Sí, porque creo que eran los monjes, los copistas, los que daban a las universidades después. Sí, Hacían, muy bien, muy bien. Es que justamente quería llegar ahí. ¿Lo hablamos eso, no? ¿Hablamos de la invasión musulmana también o no? sí, Me parece que yo les dije que había muchas palabras, incluso algunos gestos, el algunas ojalá, dinámicas sociales. ¿Ah? el ojalá, Había muchas más también. sí. Ya, perfecto. O sea, avanzamos igual, pues. Los hitos históricos lo analizamos, ¿o no? ¿O llegamos hasta acá? Creo que los hitos no los vimos. Ya, Lo hizo, no lo vimos, profe. ya, entonces, ya, retomando un poquito. Lo más importante es que en el mundo medieval tenemos esta visión, ¿cierto?, en torno a la filosofía escolástica, es decir, esta superposición, digamos, que tiene la Iglesia católica en términos del control de la población a través de esta filosofía escolástica, es decir, que toda la verdad, digamos, del universo, de la vida, la verdad científica, se encuentra bajo una mirada, ¿cierto? Y una interpretación justamente desde la Iglesia. ¿Ya? ¿Se acuerdan eso, no? Y que este era el periodo de las famosas quemas de brujas, porque todas estas personas que planteaban verdades que fueran distintas a la Iglesia, ¿cierto? Eran condenadas por este famoso tribunal de la Inquisición. Me parece que lo hablamos la semana pasada, ¿cierto? Sí, eso sí, sí lo hablamos. Lo hablamos, ¿ya? Perfecto. Bueno, lo importante es que se queden con esta concepción de que gran parte del mundo medieval estuvo bajo el control y el control riguroso, ¿cierto?, de la Iglesia, ¿no?, de esta verdad, y que esta educación, esta educación formativa, ya que estaba principalmente dirigida a los sectores más altos, estaba controlada, ¿cierto?, por la Iglesia, ¿ya? Ahora, eso en un concepto, digamos, general de lo que fue Europa occidental. Salvo la península ibérica que tuvo esta influencia, ¿cierto?, de los musulmanes. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo le hablaba de los musulmanes o no? Que lo invadieron como por 8 siglos, más o menos, ¿cierto? Y que, si bien no dañó, no alteró lo que fue la gramática española, sí significó la adopción de palabras, ¿ya? Y no tan solo de palabras, sino que también de ciertas dinámicas sociales. ¿Sí? ¿Lo habíamos hablado? Incluso de fruta. Profe, Cuénteme. un poco es como una consulta como Sí, por por curiosidad, supuesto. ¿no? Más En todas que quieras. España, si no me equivoco, hay como una parte en la que prácticamente es como, no sé si son los musulmanes, pero es como otro tipo de cultura y como súper, tienen hasta otro idioma de España, si no me equivoco, ¿no? ¿Es debido a eso? Sí, no, tiene que ver con eso, tiene que ver con ciertos nacionalismos. Bueno, vienen fuera de esta época, ¿ya? De esta expulsión de los musulmanes, ¿ya? Pero mire, los grandes conflictos que han ocurrido en Europa y sobre todo en Europa oriental tienen que ver con estos nacionalismos que existen, ¿ya? Los vascos tienen como otra microcultura, y muchos no se consideran necesariamente españoles, ¿ya? Mm, Eso es lo que pasa con, con los vascos en ese sentido, ¿ya? Eso necesariamente, ¿ya? Olivia, ¿está por ahí? Sí, profe, aquí estoy. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien. Olivia, usted está eximida, ¿cierto? La verdad no lo sé porque el profe de ciencia aún no me responde, pero según yo sí. No, de mi ramo. Por eso, según yo sí. Pero mire, yo creo que sí. ¿Y por qué? Porque, bueno, esta clase, si usted quiere estar, ningún problema, pero si está eximida no tiene obligación de estar. A eso me refiero. Ah, ya. Por si acaso, por si se quiere quedar. O si no, revise, digamos, si está eximida para que esté más tranquila. Ya, profe. Yo creo que sí, ¿ah? Yo creo que sí, porque eso lo vi la semana pasada. Ya voy a revisar de nuevo por si acaso. Bueno, Gracias, profe. cuídese. Ya. Seguimos entonces. Ahora,
Esta armonía igual se va a quebrar, ¿ah? Se va a quebrar, pero vamos a revisar algunos hitos históricos, Judith y Edgar, ¿ya? Por ejemplo, está la creación de algunos imperios en el mundo medieval. ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Está la creación de algunos imperios de orden medieval. El carolingio, que fue en realidad el único imperio propio de Europa Occidental y que tuvo una muy, muy breve duración, ¿cierto? Con esta dinastía, primero merovingia, después carolingia, ¿ya? El Sacro Imperio Romano Germánico, que es más de raíz germana, y el Imperio Bizantino, que es esta facción del Imperio Romano que logró sobrevivir, ¿cierto? Y después se transforma en este Imperio Romano de Oriente, más bien conocido como Imperio Bizantino. Yo la semana pasada creo que le advertí que el Imperio Bizantino había concentrado gran parte, ¿cierto?, de la cultura occidental, incluso más que el Imperio Carolingio, más que los reinos que existieron en Occidente, ¿ya? Sin embargo, en Occidente, en este mundo que fue legado para nosotros, ¿cierto?, dice que la educación siempre fue de carácter elitista, ya que solo la nobleza, ¿cierto?, y el alto clero tenían derecho a recibir conocimiento, el conocimiento de importancia, ¿no? No el básico, sino que más bien este avanzado. Pero esto va a cambiar, y ojo con lo que viene, porque resulta que la semana pasada, Judith, algo me soplaba, Judith, la semana pasada yo le advertí este famoso surgimiento de las universidades, y las universidades van a romper este esquema clásico del conocimiento del universo, del conocimiento científico. ¿Se acuerdan por qué o no? ¿Se acuerda Judith? ¿Se acuerda Edgar o no? No le escucho nada bien. Por la lectura. ¿Lectura de qué? Usted me estaba diciendo, es que no le, a ver la pregunta de nuevo, profe, no se la entendí, disculpe. ¿Por qué razón el nacimiento de las universidades va a quebrar, digamos, va a quebrar esta estructura que tenía la iglesia, por ejemplo, en el mundo medieval? ¿Por? Los culturiza, le da el poder de la información. Bien, muy bien, muy bien. Y aparte que acuérdense que la iglesia tenía como el control del conocimiento. Entonces, pobre de aquel que se atreviera a quebrar ese control. ¿Se acuerda, no? Claro. En cambio, las universidades, bueno, manejaban la verdad, pues. Claro, manejaban la verdad, exactamente. Ahora, ojo que no va a ser así como no va a ser a rajatabla esta cuestión, o sea, va a ser progresivo y con áreas, digamos, bien puntuales, por lo que es el derecho, lo que es la medicina, lo que es la teología, ¿ya? Se impartían como las carreras principales, ¿o no? Claro, No sé si... las más esenciales, en el fondo. Sí, po. Claro. Medicina, derecho y... Claro, pedagogía, medicina, puede ser, derecho, ¿no? teología, ¿ya? Eso esencialmente. Profe, pero si son los mismos monjes que prácticamente dan como el inicio a estas universidades y los monjes vienen de la iglesia, ¿es como contradictorio o pasó algo ahí que...? Es que hay un punto, justamente, para que desenganchemos esto. ¿Cómo se produce esta separación? Los monjes se van a dedicar a copiar, efectivamente, a copiar, digamos, la obra de la antigüedad, a manito nomás, porque no había imprenta, pero después estas obras van a ser administradas no por la iglesia, no por los monjes, sino que por laicos, es decir, por personas no religiosas. ¿Se entiende? Ellos se No, hacen yo no cargo... ¿Que ahí se la quitaron? Por así decirlo. Mire, más que quitar, yo hablaría como que la iglesia como que se desprendió, ¿no? Le dejó esta responsabilidad de salvaguardar, digamos, el conocimiento a estos laicos, ¿no? A personas que no estaban ligadas directamente con la iglesia. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Clarito, ¿no? Sí. Entonces, mire, no es que haya roto, ¿no? Esto no se produjo a través de una revolución, ni mucho menos. Fue la misma iglesia la que se dio, en el fondo, este conocimiento para que los laicos no pudieran administrar, en el fondo, este conocimiento. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Clarito? Sí, súper bien. Clarito. Ya. Y se habla de universidad porque el conocimiento finalmente es de carácter universal.
Creo que también se los mencioné la semana pasada. Sí, igual. ¿Se acuerdan o no? Que si una persona, por ejemplo, Ese- estudiaba medicina, no debiera ser tan distinto estudiar medicina acá en Chile En como otro en país, Alemania, como en Brasil, exactamente. Porque son todos los mismos conocimientos. Pues, Exactamente. Y son universales, ¿ya? O sea, usted puede ser médico aquí y en cualquier parte, ¿no? Si cruza la cordillera también puede ser médico y también puede ayudar a una persona, ¿se entiende? Sí, pues. Por eso se toma como unas pruebas cuando uno va a otro país. Claro, claro, así como para nivelar, porque, bueno, por conocimiento de los sistemas de salud local, qué sé yo, ese tipo Exactamente. de situaciones, efectivamente. Profe, Pero usted no deja de serlo, digamos. No, pues. Yo creo que la única carrera que podría cambiar en este sentido sería ser abogado. Porque uno Sí, cuando es porque las leyes abogado son todas estudia, distintas. las leyes son todas locales, a no ser que usted sea, no sé, pues, profesor de Derecho Internacional, una cosa así. ¿Me entiende? Exactamente, porque de hecho las materias de la pedagogía igual son en todos lados iguales. Cambia la historia Claro, de cada país, ¿no? claro que sí. Espérenme, que entró. Camila Valenzuela, ¿está por ahí o no? Camila Valenzuela. Sí, profe. ¿Cómo está? Bien, vine a escucharlo un ratito. ¡Ay! Viene voluntaria. Sí, vine de voluntario porque dije, no, después si dice algo interesante, vine a escucharlo nomás, así que voy a estar, no Por me va eso a me molestar extrañó que mucho. estuviera en la clase. No, vine de oyente, no se Ya, preocupe, si vine pero ahí a ver si bienvenida, cantaba. ningún problema. Sí. Me Es que parece ya, que sea esto ya no voluntaria. lo conocía, esto ya no lo conocía, entonces, Bueno, por está lo bien. menos ahí, Está a ir bien. escuchando un Siempre, poquitito, siempre entretenido aprender algo nuevo. claro, así Ya. que por lo menos ahí vine de oyente un ratito, aunque Ningún sea. problema, ningún problema. Ya, qué bueno, porque algunos entraron no tenían ni idea de nada, estaban más perdidos que otro poco. Pero usted, yo me dije Camila Valenzuela, dije, guau, qué raro. No, sí, yo sabía que hoy día era voluntario, Sí, pues, era pero, voluntario, exactamente. pero por lo mismo también dije, ya voy a ver qué está pasando el profe, porque yo sé que iba a pasar algo como bien de historia y cosas así. Dije, ya, bueno, ahí vamos a escuchar ahí un poquito. Ojalá que no se aburra entonces. No, ahí vamos a estar, yo por eso me conecté un poquito tarde, no alcancé a llegar antes, No, así no que se ahora como que me preocupe. estoy enchufando. Ya, Camila, qué bueno que sea, digamos, de verdad voluntaria. Oye, Judith, Edgar, no están aburridos, ¿cierto? No, todavía no. No, ¿Todavía no se me aburren? ¿No? no, para nada. Ah, ya, qué bueno, Judith, me alegra saber eso. No, Bueno, por lo menos tiene 3 acá, que lo vamos a escuchar. Te agradezco. Ya. Bueno, Judith, Edgar, ¿estamos claros con lo de la universidad o no? Profe, yo eso mismo le iba a comentar, es que se me fue el internet justo cuando me iba a dar la respuesta de la separación de los monjes. No, Ah, no, ya, no me quedó ya. claro eso. Pero ¿me escuchas bien ahora o no? Sí, sí, perfecto. Ya, lo que pasa es que uno podría pensar que fue una revolución, pero no fue así. Fue la misma iglesia la que se dio todos los escritos que realizaban los monjes, ¿me entiendes? ¿Ya? ¿Ya? O sea, se entiende que la iglesia tiene una misión espiritual, ¿no? Y quizás en un segundo o tercer lugar una misión educativa, ¿cierto? Pero no es la misión de los religiosos de estar enseñando, sino que es estar evangelizando, ¿se entiende, no? O sea, se Entonces, podría decir de que la iglesia, a pesar de saber que iban a perder como poder al despegarse un poco de esta parte que era enseñar, lo decidieron de todas formas y le delegaron eso a los monjes. O sea, a otro tipo como a los de laicos, gente. que son Eso, a los las personas no religiosas, ¿ya? Ahora, la educación, digamos, la educación primaria, secundaria, como nosotros la entendemos, la tenía la iglesia, ¿ya? Pero la iglesia tampoco era una institución que se podía hacer cargo de todo lo que era la educación, ¿me entiendes? Entonces, lo que fue haciendo fue que todos estos escritos que tenían los monjes copistas, ¿cierto? Bueno, los fueron como archivando en los lados de las catedrales hasta que se entrega como la administración a los laicos de este conocimiento. Y como este conocimiento es de carácter universal, a estas instituciones se las bautizaron en el fondo como universidades. Y por eso lo que hablábamos con Edgar recién, pues de que si uno es médico y uno estudia medicina en Chile, no debiera ser tan distinto de estudiarlo en Brasil o en México o en Alemania, etcétera, etcétera. ¿Ya? Salvo los procesos de O validación. sea, se podría decir que las universidades se crearon
principio, se podría decir, se inició con monjes y terminó como a cargo de los laicos. Exacto. Y en ¿Algo así? realidad la iglesia es Ah, súper ya. responsable, porque fíjese, y otra cosa súper importante, las universidades son un fenómeno europeo. ¿Ya? La universidad usted la encuentra en Europa y desde Europa hacia el mundo. Ya no es un fenómeno así como americano, africano, asiático, no, es un fenómeno europeo. ¿Ya? Y esta idea del conocimiento universal en el fondo se exporta, ¿ya? Se exporta al mundo, ¿no? ¿Se entiende? Sí, bro. ¿Clarito? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, gracias. ¿Ya? Bueno, este nacimiento de la universidad lo tenemos por ahí por el siglo XI, siglo XII, ¿ya? Y justo en el siglo XIII vamos a tener un cambio en esta sociedad occidental y van a reaparecer las ciudades, ¿ya? En Europa, ¿ya? Acuérdense que hasta acá el mundo es totalmente rural, ¿ya? Pero esto va a ir cambiando. Se van a producir un montón de situaciones históricas, ¿ya? Se van a empezar a crear ciudades, más bien ciudades comerciales, que fueron llamadas burgos en Europa, ¿ya? Esto a partir del siglo XIII. ¿Ya? De hecho, las universidades se van a ir instalando justamente en estas ciudades, ¿ya? Que eran ciudades más bien comerciales, ciudades puertos, necesariamente, ¿ya? Y esto va a ir cambiando más bien la mentalidad de las personas. Y otro elemento que ocurre en esta baja edad media, ¿cierto? Es la aparición del mercantilismo. ¿Les suena mercantilismo? No, a mí no. ¿No? Mercantilismo, Edgar, Camila, ¿no? Sí, profe. ¿Qué es mercantilismo, Edgar? ¿Se acuerda? Bueno, miren, les cuento. El mercantilismo fue un sistema económico antecesor al capitalismo. ¿Se acuerdan qué era lo que buscaban los españoles en América? Riqueza, obviamente, yo creo. ¿En qué se basaba esa riqueza, Judith? ¿Se acuerda, no? Económica, o sea, oro, cosas así. Bien. El mercantilismo es este primer intercambio entre monedas de oro y plata con otros productos. ¿Ya? Eso es el mercantilismo. ¿Ya? ¿Como un estilo trueque? No como nosotros lo concebimos ahora. Es decir, nosotros ahora, en vez de tener monedas de oro y de plata, nosotros ahora tenemos dinero para poder intercambiarlo, ¿cierto? Por algún producto. Eso necesariamente. Lo que pasa es que Ya. antes, como no existía el dinero propiamente tal como nosotros lo concebimos, ¿no? Con ciertos valores existían solamente el oro y la plata, y con eso se hacían los intercambios. Por eso que los reinos de Portugal y los reinos de España, ya en el siglo XVI, cuando realizan los descubrimientos correspondientes en América, fueron los reinos más ricos de Europa, porque tenían mucho oro, muchísimo oro, y eso les permitió adquirir un montón de productos, ¿no? Y convertirse en los reinos más importantes de Europa. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ya, pero necesito que lo entiendan súper bien porque esto obviamente marca un montón también todo lo que fue la socialización en el mundo europeo y el descubrimiento obviamente de un nuevo continente. Ahora, ¿qué es lo que me gustaría que entendieran o aprendieran también de esta baja edad media? Que, miren, fíjense acá en esta imagen que está acá abajo. Profe, perdón. Cuénteme. Que recién me volvió y quedé en mercantilismo. Mercantilismo, acuérdese que es un sistema económico que consiste en el intercambio de productos por monedas de oro o de plata. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, de todas maneras, como mañana... los primeros pagos. Claro, es como la primera idea de dinero, ¿no? Ya. Ojo que esto va a cambiar mucho la vida de las personas, ¿ah? Ustedes saben muy bien que el dinero cambia mucho la estructura de la... O estamos, en realidad como sociedad, siempre estamos determinados por los sistemas económicos. Sí. ¿Ya? Antiguamente Claro. era el trueque antes de eso, ¿no? Claro, en el mundo medieval era el trueque, hasta que aparecen, bueno, de hecho el tema de la banca, el sistema bancario, viene justamente de la palabra banca. ¿Y saben por qué o no? Es un detalle histórico, pero no sé si lo sabían.
porque muchos judíos se colocaban en las plazas, ¿no? En las bancas intercambiaban dinero, ¿no? Exactamente, en las bancas ellos realizaban estos préstamos de estas monedas. Sí. Eran muy usureros, eso sí, po. Eran Sí, prestamistas, pues, pero obviamente, porque con un interés cobraban terrible. el interés. Terrible, Sí. ¿ya? Pero ellos prestaban estas monedas, ¿cierto? Y por eso se crea el sistema, o por eso recibe el nombre de sistema De bancario. banca. Exactamente. Ahora, en la ciudad, y quiero que se fijen en esta imagen, en la ciudad existió una primera formalidad educativa súper importante, ¿ya? Existían los gremios. ¿Saben lo que son los gremios? ¿Saben lo que Eran son como los los sindicatos, ¿no? Los gremios son instituciones en la cual pertenecen, o a la cual pertenecen, digamos, personas que realizan un mismo oficio. Cuando uno habla Era del como gremio, habla del el gremio de gremio de la los tela. profesores, el gremio de los Sí. profesores, el gremio de los artesanos, el gremio de los panaderos, etc. O sea, son instituciones que congregan a personas que realizan una misma función. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Y estos gremios, digamos, van a tener instituciones formales, y muchas van a ser informales, en donde existían 3 personas en la ciudad. Fíjese acá, el aprendiz, el oficial y el maestro. ¿Ya? Y tanto el maestro como el oficial formaban al aprendiz. La idea era siempre que el aprendiz se convirtiera en oficial y el oficial en un maestro. Pero acá el máximo profesor siempre era el maestro. ¿Se entiende, no? Ujú. ¿De ahí puede ¿Ya? venir el término que el aprendiz supera al maestro? ¿O no? Eh, puede ser, puede ser, porque eso además depende mucho del talento innato, ¿no? Y aquí, como Sí. ven, esto es como una especie existían muchos gremios artesanales, ¿ya? Y eso dependía mucho también del talento de la persona, ¿ya? Muchísimo, ¿ya? Y ¿Se esto entiende esto? obviamente estaba nivelado por clase social. O sea, por Bueno, ejemplo, aquí, claro que sí. Bueno, aquí usted tiene que entender que, Judith, que acá, por ejemplo, estas personas que realizaban trabajos artesanales, no sé, o un mismo zapatero, qué sé yo, ellos vendían lo creado, ¿me entiendes? Todo lo que ellos creaban era vendido y aquí estaba este sistema mercantilista, ¿no? De este intercambio con estas monedas de oro o de plata, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Sí, profe. Gracias, Camila. Gracias. Judith, Edgar, ¿se entendió clarito Sí, o no? ¿O se les sí, cortó el súper bien. internet? No, yo por lo menos escuché bien. Clarito. ¿Y Judith? a mí se me cortó, Ya. profe, lo ¿Quién no siento. entendió? No se preocupe. Pero mañana voy a mandar la clase de todas maneras. Ya, no se preocupe. Mire, quedé en cuanto usted me iba a responder lo de las clases sociales. Después que usted empezó a hablar, se me cortó todo. Bueno, es que la clase social acá, sobre todo, estamos hablando de clases burguesas, ¿no? Cuando hablamos de clase burguesa, ¿sabe cuándo hablamos de clase burguesa? ¿Sabe quién es el burgués? No. Burgués es sinónimo de comerciante. Cuando se habla de burguesía, se habla de comerciante. Y si nosotros nos ponemos a pensar, es un concepto que tiene una amplitud, pero gigante, po, gigante. Porque desde el negocio de la señora Juanita, ¿ya? Hasta Farcas, digamos, o sea, para que entienda el espectro, digamos, la diferencia, son ¿Ya? todos burgueses, po, ¿me entiende? Entonces usted puede encontrar burgueses muy acomodados y otros no tanto, ¿no? ¿Ya? Artesanos que Ya. venden sus productos, ¿ya? Y otros que puedan vender otras cosas, digamos, y reciban, digamos, mucho más dinero y sean más acomodados, Pero ¿entiendes? esta estructura entonces era solo para comercialización, no era para Bueno, por cualquier lo tipo menos así como, no sé. es que acuérdense que ya en la ciudad no existía, digamos, esta figura feudal, ¿no? Donde estaba el rey determinaba su vida, usted era un vasallo del rey, ya no existía esa figura. En la ciudad las personas eran libres, ya, libres de No, comerciar. pero me refiero a otro tipo de profesión, como ya sea, no sé,
Profesor, no, bueno, profesor no creo, por lo que estábamos hablando del tema de la universidad, estaban otras personas a cargo, pero Ujú. no sé, como algo más profundo que vender. Como por Es que, ejemplo, porque, por ejemplo, yo también la estaba escuchando ahí a la Judith y puede ser también porque yo también había escuchado como el tema de burgués como que era de la clase como acomodada, como de sí, la gente como de sí, dinero. Entonces, solamente tiene que ver con el mercado, o sea, porque ellos tenían mucho para vender, tenía que ver por eso. Ese es el concepto de burgués. claro, lo que pasa No, es no que, tiene otra profesión. claro, efectivamente, muchas de las personas que se arrancaron del sistema feudal se convirtieron en burgueses, ¿ya? Lo que pasa es que por eso les digo, hay burgueses que tenían muchísimo dinero, que eran muy, muy ricos, ¿cierto? Y que podían superar incluso a cualquier rey, a cualquier noble, digamos, del mundo feudal, ¿ya? Y esos burgueses incluso en el mundo moderno después se convirtieron en mecenas, po. Le pagaban a los artistas para que desarrollaran su arte. ¿Se acuerdan de eso, no? No, yo no sabía, o Ya. sea, según yo, Bueno, vamos a primera ver vez que eso escucho ahora. el término mecenas. Lo vamos a ver ahora, ¿ya? Bueno, Pero la idea, quiero que les quede como súper claro que la ciudad viene a liberar, ¿no? Viene a liberar la vida de las personas se empiezan a sentir más libres, ¿no? De poder construir su futuro, de si quieren ser artesanos lo pueden ser, y si quieren desarrollar cualquier otra actividad también lo pueden hacer, ¿me entienden? Eh, eh, como dice el lema de la Universidad de Concepción, ¿no? Este desarrollo libre del espíritu es fundamental para poder crecer. ¿Se entiende? sí, profe. Vamos al mundo moderno, porque estamos hablando prácticamente del mundo moderno, ¿no? Que va desde 1492. ¿Qué pasó en 1492? ¿Se acuerdan? No. El descubrimiento de América. ¿Ya? Eso mismo. No me prendí el Dos- micrófono. Toda lista. Descubrimiento de América. ¿Ah? Descubrimiento de América, po, ¿ah? Eh, fue importante, ¿no? Por supuesto. Descubrimiento de dos mundos totalmente distintos. Haber descubierto América fue como, no sé, pues, como si el hombre llegara a un planeta con extraterrestre, una cosa así, prácticamente. Prácticamente otro planeta. Este mundo moderno va entonces desde 1492, fines del siglo XV, hasta 1789. ¿Qué pasó en 1789? ¿Se acuerdan? Me atrevería a arriesgarme a decir que quizá una guerra. Sí, una Una guerra. revolución. Una revolución. Ah, Muy bien, Judith. Ahí no fue estoy la segura, Revolución pero Francesa por ahí, ¿cierto? Tuvo que ver Exactamente, la con la... Revolución Ah, Francesa, eso fue. Revolución Francesa, muy, muy bien. ¿Ya? no es que el mundo moderno se caracteriza por el inicio de, o sea, la pregunta está mal. No es que el mundo moderno se caracterice porque se descubrió América, o sea, se inicia porque se descubrió América. Es Sí, sí, coincidencia de sí. algo nomás, ¿cierto? ¿En qué sentido? Aquí me perdí, Judith. No, no sé a qué se refiere. Es que lo que pasa es que usted mencionó que el mundo moderno comienza en 1942. 1492, O mi sea, niña. eso, perdón, en 1492. ¿Ya? Y junto con eso, ese mismo año se descubrió América. Sí, pues, el 12 de octubre Entonces, de 1992 se descubre América, efectivamente. claro, ya. Entonces, ¿eso quiere decir de que por el descubrimiento de América se da inicio al mundo moderno o es solo una coincidencia de Exactamente. años? No, pues, eso es lo que le estoy diciendo. Ah, Es como la fecha simbólica de inicio. Y de término es la Revolución Francesa, la del 14 de julio de 1789. Así es, así va, de hecho. ¿Se entiende? sí. Ya, súper. Ahora, este mundo moderno, tal como hablábamos respecto de la ciudad, digamos, se inicia justamente con estos movimientos intelectuales y artísticos, como el humanismo y el renacimiento. ¿Se acuerdan de estos elementos, o no? Del humanismo, el renacimiento, cuando aparecen muchísimos genios. ¿Se acuerdan de eso? Genios artísticos, genios científicos. Si ustedes me preguntan aquí, en el mundo moderno, yo creo que esta es la época histórica más breve, pero más potente en términos de coeficiente intelectual, por decirlo de alguna manera.
¿Ya? Más que el de los filósofos. Yo me atrevería a decir que sí. De hecho, la inspiración de estos artistas del Renacimiento, del humanismo, se basan en el mundo griego. De hecho, por eso se llama Renacimiento, porque hacen renacer la cultura clásica. ¿Ya? De eso se trata justamente. ¿Ya? Y de hecho, mire este tercer punto, se promueve la visión antropocéntrica. ¿Se acuerda que la visión en el mundo medieval era teocéntrica? Sí. Ya, pues, ahora va a ser antropocéntrica. ¿Qué es antropo? ¿Qué es antropo cuando hablamos de antropo? No sé, profe. Antropo viene de hombre, persona. ¿Ya? Por lo tanto, en vez de estar Dios en el centro de la vida de las personas, ahora va a ser el hombre por el hombre. Y Dios va a estar en un segundo peldaño, en un segundo lugar. ¿Ya? Lo importante es que quiero que sepan que este mundo moderno nos ofrece una variedad de genios, no tan solo artísticos, sino que también genios en la literatura, genios científicos. ¿Para qué les digo? Esto sí, hay una creación súper importante, algo les hablaba ya al respecto, que era la imprenta. ¿Se imaginan este descubrimiento? ¿Cómo se lo imaginan? Importante la Una imprenta, ¿no? revolución total. ¿Por qué creen ustedes que pudo haber sido importante la imprenta, por ejemplo? Porque habría otro medio de comunicación para comunicarse con otros lugares, Y Yo más que creo un que me... porque Ujú. la cartas. forma que tenían ellos era a través de los monjes, como por ejemplo que copiaban los textos y al ponerlos de imprenta masificaban eh, esparcir el conocimiento. Exactamente. El descubrimiento de la ¿No se imprenta, más o traspasaba menos, la información de verdad o no, profe? mire, más que pasar la Con el verdad, crecimiento de la imprenta. mire, más que pasar la verdad, estamos hablando de mediados del siglo XV, 1455, por ahí, ¿ya? Lo que hace, y Judith lo dijo por ahí, lo dijo muy bien, ¿ya? Lo que hace es difundir rápidamente el conocimiento. Por eso que el mundo moderno fue tan importante, porque esta difusión del conocimiento no estaba en el mundo medieval. Acuérdense que estaba reservada para cúpulas, el conocimiento estaba reservado para la nobleza, para el clero, pero no para el pueblo. Ya el pueblo comienza a liberarse después, ¿no? Con un montón de otros procesos históricos, cuando migran del campo a la ciudad y empiezan a crearse estas ciudades y se crean los gremios, y se crean gremios con un montón de oficios, y surge esta figura del aprendiz, del oficial, ¿cierto? Del maestro, ¿ya? Ahí recién tenemos una persona más bien liberada, ¿no? Pudiendo aprender cosas que no lo esclavicen, ¿ya? Entonces, este mundo moderno, por eso les digo, para mi gusto, es súper potente en términos de una energía, ¿ya? Piensen ustedes, o sea, necesito saber si me están escuchando o no, pero piensen ustedes que acá apareció Leonardo da Vinci. ¿Les suena Leonardo da Vinci, no? Sí, a mí sí. ¿Sí? ¿Les suena o no les suena? Y, profe, Ya, Da Vinci, yo creo que hasta el día de hoy nadie ha superado el coeficiente intelectual de Da Vinci. Da Vinci, en este siglo XVI, él armó los primeros esbozos, las primeras bosquejos de lo que era un helicóptero, un tanque, un submarino. Cuestiones que fueron construidas siglos después, que recién en el siglo XIX, en el siglo XX se vinieron a crear y masificar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿No? O sea, yo creo que hasta el día de hoy nadie ha podido superar ese coeficiente intelectual. ¿Se Pero entiende? él creó la forma de construir esas cosas, No, él o las solamente dibujó, con la Judith, las dibujó. idea. Él las dibujó, las Ah, armó. ya. Sí, era un imagínense. viajero en el tiempo él. Yo creo que sí, absolutamente. Pero Un así viajero lo en el pienso de tiempo. repente. Es que son muchas cosas que él como que las tenía planteadas, pero como que, claro, no se hicieron y mucho más adelante, pues como que se recogieron y es como, hoy sí la había pensado alguien antes. Claro, claro que sí. Claro que sí. Nadie ha podido superar. No, y aparte que era artista, po. Él pintó la famosa Mona Lisa,
ya tiene este famoso hombre de Vitruvio, ¿no? Que está como, ustedes han visto este hombre que está como en una elipse, que está con los brazos y las piernas abiertas, Sí. ya, ese hombre de Vitruvio, bueno, él lo que dice es que el diámetro que uno tiene de los brazos es lo que mide el cuerpo. ¿Ya sabían eso, no? Hay un montón de No, eso cálculos no lo sabía. que él realizó. Si quieren, después ¿Y esa búsquenlo. teoría se comprobó? Así es, así es. Acá hay un montón de teorías probadas. Pero ¿saben cuál fue el problema aquí? El problema fue la iglesia. La iglesia en el mundo moderno quiso aún imponerse. De hecho, muchos de los científicos que aparecen acá, Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, muchos fueron encarcelados, muchos fueron arrestados y asesinados por la Iglesia Católica, ¿ya? Por difundir, digamos, este tipo de blasfemias, po, ¿ya? O sea, Pero esto fue... la Iglesia Católica seguía teniendo poder para poder Sí, lograr sí, sí, eso. ojo, ojo, la Iglesia Católica no perdió poder, ¿ya? De hecho, la Iglesia Católica, para conservar el poder, se tuvo que aliar con los nuevos estados-naciones que se estaban creando, el Reino de España, el Reino de Portugal, ¿ya? El Reino de Inglaterra. Pero también aquí se produce un quiebre en la Iglesia. 1517 aparece un monje agustino llamado Martín Lutero y quiebra este mundo cristiano, y aquí se divide, ¿no?, la Iglesia católica y una iglesia llamada protestante, que en Chile conocemos como Iglesia Evangélica, ¿ya? Y que tiene un montón, ¿cierto?, de características y carismas también distintos unas de otras. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? No, sí, esto salpica, digamos, se extiende siempre se extiende para lo que es nuestra actualidad, por decirlo de alguna manera. Ya, hasta acá estamos claros, ¿no? Sí, profe. Con estos elementos. Sí, También surge el método científico. Ubican el método científico, ¿no? Sí. Método científico lo genera Galileo Galilei, por si acaso. Y él lo que hace es unir dos estrategias para crear conocimiento. Porque una cosa es lo que ya se conocía, ¿no? Y la otra es generar investigación, pero investigación que sea verdadera. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez de dónde viene el conocimiento que tenemos, no sé, de la química, o sea, fuera de lo que no sé, de lo que gestaron, digamos, todos los filósofos en Grecia, pero cómo yo valido ese conocimiento, en el fondo? Lo valido a través de la investigación, ¿ya? Entonces lo que dice Galileo Galilei es, bueno, tomemos dos métodos, el método, el racionalista y el empirista. El racionalista, ¿cierto?, con un método deductivo de pregunta y respuesta continua, y un inductivo, ¿cierto?, basado en los sentidos, en la observación y la experiencia. ¿Se entiende? Entonces, él une estos dos modelos, ¿para qué? Para que el conocimiento que nosotros tengamos, ya, de lo que sea, de botánica, del reino animal, de lo que sea, efectivamente constituya o nos lleve a la verdad de las cosas. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿He sido claro o no he sido claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Clarito? ¿Clarito, clarito? Bueno, de hecho, hablando de esto mismo, Galileo Galilei fue el que usó, por ejemplo, el telescopio. Todo eso, él Ajá. empezó a ocupar telescopio para poder también probar también su teoría también acerca de, bueno, su teoría heliocéntrica, todo eso que en Ujú. realidad es la observación de cuerpos celestes, Ujú. Bueno, de hecho, a propósito, les voy a hizo harta enseñar esta investigación. cuestión. A propósito, gracias, Camila, por esa observación. ¿Ubican la teoría heliocéntrica o no? A propósito de esa imagen del universo que tenemos ahí, y ahí está el telescopio que menciona Camila. Miren, ¿se acuerdan lo que decía la iglesia en el mundo medieval o no? Sí, que era el sistema solar que giraba en torno a la Tierra. O bueno, el Sol más que nada. Exactamente, que era el sol el que gira en torno a la Tierra. Bueno, hubo un personaje llamado Nicolás Copérnico, que era polaco, y él bueno, trabajaba en la Universidad de Cracovia, y demoró ni más ni menos que 25 años en establecer la teoría heliocéntrica. ¿Y qué dice la teoría heliocéntrica? Heliocéntrica, es decir, que los planetas son los que giran en torno al Sol,
y no es el sol el que giraba en torno a la Tierra. Acuérdense que la iglesia decía que en el horizonte del mar las embarcaciones se caían hacia un abismo, que la Tierra prácticamente era cuadrada. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Sí, pues eso es lo que se plantea. Y pobre que dijera lo Esto contrario. Eso era que por eso de que consiguieron. no se atrevían a ir más allá, a explorar y cosas así en los barcos, porque Imagínense los pobres pescadores que eran creyentes, porque pensaban obviamente que en cualquier momento se iban a caer. Pues. Bueno, y de hecho, por lo mismo también en esta época, también en donde estuvo el descubrimiento de América, Cristóbal Colón y todos esos viajaron pensando en que la Tierra era redonda para llegar a otro lado, otro lugar. Pero ojo que Colón tuvo otra motivación, ¿ah? Cuando le aceptan el proyecto, ¿cierto? En el Reino de España, la motivación que tuvo Colón estaba en ir a descubrir las Indias Occidentales, ¿ya? Para poder traer las especies famosas y venderlas en Europa, que era grito y plata, digamos, y que gracias a esta búsqueda de las especias se pudieron crear las ciudades. Fue una gran motivación para el resurgimiento de estas ciudades, ¿ah? Por si acaso. ¿Ya? Claro, pero sin querer, porque él lo hacía como pensando que se iba a dar la vuelta, así completa. Bueno, de No hecho, pensaba que se iba a encontrar eso otro iba a continente. preguntar, es que lo que pasa es que yo había escuchado, no tengo nombres ni hechos exactos, pero había escuchado de que antes de Cristóbal Colón se había descubierto América, pero no se supo. Eso quiere decir de que los viajes, ya pensando de que quizás la Tierra era redonda, empezaron antes que Cristóbal Colón. a ver, a ver. Hay teorías que plantean que los chinos en el siglo XIII llegaron a América. No hay evidencia. Que yo sepa, no hay evidencia. Después también se habla de que mucho antes llegaron los vikingos. De eso sí hay evidencia. ¿Ya? Pero no fue una cuestión, no tuvo un asentamiento, ¿no? Los vikingos no tuvieron un asentamiento en Norteamérica, pero se dice y hay mayor evidencia que los vikingos sí llegaron a América, ¿ya? Pero estas navegaciones o estas circunnavegaciones no tuvieron que ver con el demostrar si la Tierra era redonda o no. Ya tuvieron otro tipo de motivaciones. ¿Me No, entiendes, claro, Judith? entiendo que es otra motivación, pero me refiero a que ya se tenía como en la mente o la idea de que al navegar más allá de lo que se podía ver, no se iba a caer el barco. Y que por eso salieron y viajaron a otros lados. Ah, claro, porque la iglesia en el fondo trataba de parcelar o de cerrar en el fondo este conocimiento. Y eso lo hacían justamente para tener el control de la población. ¿Ya? Justamente para eso lo hacían. Ya, bueno, insisto, hasta que llega un Lutero, digamos, y quiebra todos estos paradigmas que tenía la iglesia, y la iglesia lamentablemente tuvo que resignarse a un segundo lugar en la sociedad, a pesar de que se alineó, ¿cierto?, con los reyes. Entonces, con todo lo que yo les he dicho, quiero que se imaginen cómo estaba o cómo era la dinámica del conocimiento, ya con todo lo que hemos visto hasta ahora, ya. Encima hay una serie de descubrimientos científicos y geográficos, ya. ¿Se imaginan el conocimiento? O sea, mientras los europeos, no sé, pues estaban trabajando, no sé, pues, con ecuaciones, con telescopios, nosotros todavía acá en América estábamos con taparrabos, para que se hagan una idea también de los años luz que tenemos con la cultura europea también, ¿ya? Y que por lo menos tratamos de alinearnos o estar más o menos a la altura de su cultura, del conocimiento, ¿ya? Pero es complejo porque los europeos, la historia es muy europocéntrica. ¿Se entiende eso? O sea, hasta acá hemos hablado de Europa, no hemos hablado de otras cosas. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, Y tenemos que llegar a la pedagogía, de alguna manera. Bueno, dice que hacia fines de este periodo, ya, nos vamos a pegar un salto más o menos grande, recién va a surgir la pedagogía, ya, la pedagogía tradicional. Esto de que existe una persona que oriente, que enseñe, digamos, a otros niños, ya, bajo el alero de la iglesia, ojo, está hablando del siglo XVII, antes de entrar al siglo de luz,
Y ojo, ¿por qué Francia? Porque Francia no se unió en esta cruzada mercantilista, ¿no? Francia se mantuvo muy feudal, ya muy, muy feudal. No cayó, digamos, en esta fiebre, digamos, de conocimiento, ¿no? En este hambre de conocimiento, ¿ya? Por lo tanto, que no le extrañe que haya sido Francia la pionera en esta partida de esta pedagogía tradicional como nosotros la entendemos, ¿no? Dice con la congregación jesuita y los internados para niños. Y sin distinción de las clases sociales, o sea, a partir de internados necesariamente, ¿ya? Ah, qué bien, Camila, qué bien, no tenía idea. Muy bien. Sí, no, es que no quería interrumpirlo, pero sí. No, Es no que se en mi preocupen. clase de verdad que fue muy chistoso que me preguntaron, pero ¿cómo pasó que hubo profesores si antes para un profesor tenía que haberle enseñado a otro profesor, pero ese profesor le tiene que haber enseñado a otro profesor? Y como Lo que que se pasa es cuestionaron mucho, que iban en primero no está súper bien, pues. sus Lógicamente, un cuestionamientos. profesor le enseña a otro profesor y así, pues, hasta que vamos para atrás. Lo que pasa es que para eso se tienen que crear experiencias, instituciones, se tienen que conectar. ¿Ya? Y en este caso, como teníamos esta Francia todavía sumida como en este mundo medio feudal, ya, y en estos internados para niños, se va a crear esta pedagogía, esta práctica, ya, de la enseñanza. ¿Se entiende hasta acá o no? ¿Sí? Judith, Edgar, Sí, profe. ¿hasta aquí estamos bien? ¿Ya? Eran separados del mundo adulto. Ojo, y aunque les guste o no les guste, la iglesia siempre estuvo en este alero de la educación, ¿ah? Hasta el día de hoy la iglesia tiene, ustedes saben que tiene colegios, tiene hasta universidades, ¿no? ¿Sabían eso? Sí, Existen universidades de orden religioso, colegios, ¿para qué decir? ¿Cierto? Todos apegados, como dice acá, a los valores de la religión. Pero miren este cuadro, ¿no? Miren este esquema. Ya les empieza a ser un poquito más familiar, ¿o no? ¿Sí? En este cuadro, ¿sí? Les es más En la familiar un sala poco de clase, este y ahí esquema, con más claro. encima tiene la regla en la mano, Exacto. eso todo lo que estaba nos contaron. mirando, sí. Sí, po. Claro que es más familiar, pero es muy rústico, ¿no? O sea, aquí no hay ninguna formalidad, acá hay personas que enseñan lo que saben solamente para que estos niños tengan conocimiento, no hay, ni siquiera existen institutos pedagógicos para la formación de profesores, o sea, existen solamente personas que enseñan y sería, ya no, y no hay más, o sea, imagínense, en Chile recién los institutos pedagógicos vienen a surgir a fines del siglo XIX, ya bien avanzada nuestra república, ¿ah? Para que se hagan una idea. Estas personas, ¿cómo se delegaban a enseñar y cosas así? ¿Se ofrecían voluntariamente o tenían que Claro, tener alguna eran característica personas, especial? en ese caso eran personas de confianza de la iglesia, laicos comprometidos, ¿ya? Ah, ya. Pero esto cambia al otro siglo, en el siglo XVIII, que fue conocido como el siglo de las luces, ¿no? Aquí se reestructura la enseñanza, aquí sí va a haber una formalidad mayor, ¿ya? Aquí va a haber una orientación laica, van a existir asignaturas y tiempos para esas asignaturas, van a existir la disciplina académica, pero insisto, todavía sigue siendo muy rudimentario, muy rústico todavía, pero esto es lo primero. Siglo XVIII, recién tenemos un ordenamiento, ¿ya? Para la enseñanza, ¿ya? Se propone, dice también, la secuencia lógica de los contenidos, ¿no? Enseñar paso a paso, en orden, ¿cierto? Coherente con la actividad académica. Los profesores deben entregar utilidad, valor e interés, ¿cierto? A las asignaturas que se enseñan. Aquí ya hay una institucionalización, ¿cierto? De las prácticas pedagógicas. Recién en el siglo XVIII, con este famoso siglo de las luces, ¿ya? ¿Y esto todavía no sale de Francia? ¿O ya No, aquí, se... no, acá lo vemos en Francia y en Europa Occidental, ¿ya? Ah, ya. Todo lo que fue Europa Occidental. Aquí hay un traspaso, hay una masificación de que esta formación de los niños tiene que ser por lo menos un oficio ordenado, ¿ya? Ordenado. A pesar de lo básico que era, un oficio ordenado. Oh, perdón, ¿se entiende? Sí, profe. Sí, Ya, perfecto.
Entonces, llegando al siglo XIX, nace este concepto de escuela tradicional, ¿ya? Dice, el cual considera que la mejor forma de preparar al niño para la vida es formar su inteligencia, su capacidad de resolver problemas, sus posibilidades de atención y de esfuerzo, ¿no? Se le da una gran importancia a la transmisión de la cultura, de los conocimientos, en tanto que se les considera de gran utilidad para ayudar al niño en el progreso de su personalidad. Esta filosofía perdura en la educación en la actualidad. Todavía, incluso lo que estoy haciendo yo con ustedes, todavía es propio de esta escuela tradicional. El profesor habla, ¿cierto? Transmite contenidos y los estudiantes capturan, ¿cierto? O retienen ciertas ideas que el profesor les entrega. ¿Se entiende? Sí, profe. Siglo XVIII nace este concepto de escuela tradicional desde Europa. ¿Hasta acá estamos claros? ¿Sí? Súper claro. Sí, profe. Finalmente llegamos al mundo contemporáneo, ¿no? Desde 1789, de esta famosa Revolución Francesa, que va a cambiar también el esquema universal, ya se va a cambiar de principalmente de monarquía a las repúblicas. Nosotros, por ejemplo, Chile, República de Chile, ya hasta nuestros días, ¿no? Con un montón de cambios, obviamente, ¿ah? Es una etapa de grandes transformaciones en la educación, sobre todo en el mundo, porque también las experiencias van cambiando la formación y los modelos, pues eso es un hecho. ¿Ya? Pasamos, miren este esquema que les coloqué. ¿Ya? Pasamos de esto, ¿ya? Mire, pasamos de esto del profesor, ¿cierto? Prácticamente en un atril, y pasamos a esto, ¿ya? En las aulas. ¿Qué les parece? Maravilloso. Siglo XIX, Harto esto es siglo avance. XXI. Sí, y pocos siglos, ¿ah? Aquí Exactamente. acá hay 2 siglos y algo, ¿no? Más o menos. Sí, pues 2 siglos y algo. Sí, Sí, 2 Igual es siglos súper loco porque uno lo ve y claro, la modernidad ha avanzado harto, pero la frialdad, por ejemplo, no sé si será por las fotos, como que aquí, como que en la primera imagen se ve como que hasta se comparte más, en el otro están como más, como separados, así, ya todos mirando una pantalla, Bueno, pero como todo tan frío. es mucho lo que hemos hablado de esta inserción de la tecnología también, po, en la vida en general, po. Todo el mundo anda con un celular prácticamente. La gente no puede vivir sin celular hoy por hoy. ¿Se ha dado cuenta de eso, no? ¿Se han dado cuenta de eso? O sea, yo creo que las exactamente tecnologías, ayuda, pero igual ha hecho yo creo que que uno se encierre en todavía, una burbuja igual. sí, y yo creo, Judith, Camila, las tecnologías vinieron para quedarse, pero todavía son un desafío para nosotros, porque todavía, de alguna manera, siento que es un desafío porque hay tanto por descubrir, hay tanto por hacer, que no manejamos toda la información, no dominamos toda la tecnología para nuestro bien, para nuestro oficio, ¿no? Para enseñar, por ejemplo. ¿Ya? Sí. Sí. Y es un desafío, por eso le digo, es un desafío. No lo asumamos como un problema, sino como un desafío. ¿Ya? No tiene por qué ser negativo, tiene que tener un impacto positivo en nuestras prácticas pedagógicas, ¿se entiende? Así que no se asusten, Sí, no se profe. asusten todavía, ¿ya? Mire que esto también se puede acabar y podemos volver a esto. ¿Por qué no? ¿Ya? Bueno, las transformaciones en el mundo ya están, ¿no? Hitos históricos a considerar hay un montón, ¿ya? La revolución industrial, que tiene que ver justamente con lo que estamos hablando. Revolución industrial, no tan solo nos vamos a quedar pegados en este motor a vapor, ¿ya? Sino que desde la revolución industrial, desde el motor a vapor que surge acá, en Inglaterra, hasta el computador con el que usted me está viendo y está escuchando esta clase, ¿ya? La Revolución Francesa, lógicamente, las revoluciones hispanoamericanas que tuvieron que ver con la independencia de Chile, Argentina y todos los estados, digamos, latinoamericanos, el imperialismo y el colonialismo, ¿cierto? Que fue esta repartición de Europa en el mundo, ¿ya? Con estados del mundo, ¿cierto? La Primera Guerra Mundial, que justamente tuvo que ver con esta gran guerra entre estos estados imperialistas y colonialistas para determinar, digamos, quién era el más poderoso.
Después tenemos la crisis del capitalismo. ¿Se acuerda de la crisis del capitalismo, no? Ya entrando en 1929, cuando hubo una Ese tremenda... año fue el de una crisis económica mundial por la caída de Exactamente. la bolsa. Exactamente, Judith, muy bien. Con la caída de la bolsa hubo una tremenda especulación y se fueron a la quiebra y cae el capitalismo, pero de una manera horrible. Y El super lunes negro, creo que fue. el Jueves Negro, exactamente, el 29 de octubre del año 1929. Y queda, pero queda la escoba en casi todo el mundo, porque había un Estado, justamente, debería colocarlo por aquí, hay un Estado que se salvó de esto, que era la Unión Soviética. ¿Se acuerdan de eso, no? La Unión Soviética, que era de orden comunista, con una economía socialista, ¿ya? Y que obviamente no se salvó, digamos, de las consecuencias del capitalismo, pero bueno, se pudieron reponer con los años. ¿Y cómo fue que se salvó? ¿Por qué fue? Porque empezaron a retomar la economía, tuvieron que empezar a retomar, a abrir los mercados nuevamente, ¿ya? A volver a la economía de mercado, a volver a ofrecer, digamos, a volver a abrir el mercado. Eso se tuvo que realizar, a pesar de la falta de dinero, ¿cierto? De la falta de empresa, del desempleo. El mercado no se regula solo, el sistema capitalista es bien complejo, ¿ya? Pero sí se pudo reponer, ¿ya? Hasta el día de hoy todavía Estados Unidos sigue siendo una potencia en términos económicos, O eso sea, es lo que usted indiscutible. está diciendo es que no es que no le haya afectado la crisis económica, sino que supieron como salir rápido de ella. Mire, yo no sé si tan rápido, por lo menos como mínimo unos 5 años, ¿ya? Por lo menos para poder salir. De hecho, esto fue en 1929, en 1932 aparece John Keynes. John Keynes escribe una obra y crea el sistema mixto de economía, ¿ya? Que es el sistema que nosotros tenemos en Chile. Sistema mixto que combina capitalismo y combina socialismo, ¿ya? Y que la gran mayoría de los estados tiene, porque como ningún sistema económico es perfecto, esto de hacerlo mixto, ¿no? Esto de dejar que los privados trabajen y que el mercado sea libre, pero que el Estado se preocupe y subsidie, digamos, a la gente que más lo necesita, es algo que todavía tenemos en nuestro país, po. Un sistema mixto de economía, ¿ya? ¿Se entiende? Porque, a ver, un ejemplo, para que lo puedan entender bien. El Estado permite que los privados, digamos, no sé, pues, se tengan clínicas, se tengan colegios particulares, universidades privadas, pero, pregunta, ¿todo el mundo puede pagar una clínica, por ejemplo, para atenderse en salud? No. No. Entonces, ¿qué hace el Estado? Crea instituciones de salud gratuitas, ¿ya? O en educación, ¿todo el mundo puede pagar colegios privados? No, po. ¿Qué hace el Estado? Coloca establecimientos educacionales dependientes del Estado. ¿Se entiende? Por lo que he escuchado, ese sistema no es malo. El problema, por ejemplo, que tenemos acá en Chile es que el sistema público es malo. Pero el sistema mixto en sí, al parecer, debiese funcionar. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De economía o de educación? O sea, de todo lo que usted mencionó en el ejemplo, pues, tanto de la salud como en educación. Ya. No sé, po. O sea, bueno o malo es lo que tenemos. Claro. Y está como que yo creo que nadie se puede quedar abajo, ¿no? Si yo me enfermo, fuese FONASA, fuera ISAPRE, nadie se va a quedar sin atención, Exacto. ¿ya? O nadie se va a quedar sin educación, pues si yo no tengo ni uno y no tengo cómo educar a mi hijo, bueno, hay colegios públicos, ¿ya? ¿Se entiende eso, no? El tema de no valorar lo público, bueno, viene justamente de esto, ¿no? De que el Estado en realidad pone poca inversión en lo que realmente debiera ser importante, pero eso ya tiene que ver, bueno, justamente con este mundo que estamos analizando ahora, pues con el mundo contemporáneo, ¿ya? ¿Se entiende? En Claro. algún momento, Judith, es más, en algún momento, la educación pública y la salud pública fueron mucho más, o presentaron mejor calidad que la privada, ¿ya? ¿Aquí en Chile? Sí, pues. Así es, sobre todo en educación. Eso fue en un momento, po.
Sí, pues, en un mediados del siglo comienzo, por así XX. decirlo. Sí, pues, mediados siglo Sí. XIX. Y después, sobre todo con la llegada, ¿cierto?, del gobierno militar, ¿cierto?, de la dictadura del general Pinochet, se vuelve al sistema neoliberal, en donde se permite la privatización, ¿cierto?, de las empresas estatales y, y a un capitalismo, digamos, exacerbado, ¿ya? Que produjo el sistema que nosotros tenemos actualmente, ¿ya? ¿Sabían eso, no? Yo no tenía idea. Todo tiene una explicación en la historia, Judith, y por eso que es necesario revisar la historia, porque, mire, revisando la pura historia, después usted va a poder contestar todo lo que, por ejemplo, nos convoca a nosotros, que es educación. ¿Sabían eso, no? No, pero tiene lógica. Por supuesto, pues, por supuesto que tiene lógica, y tiene lógica justamente en la historia. Es más, mire estos dos personajes que vienen ahora, ¿ya? Súper odiados en la historia, pero ellos también fueron una consecuencia de la historia, porque tanto Italia como Alemania quedaron muy mal después de la Primera Guerra, y surgen estos caudillos, ¿no?, que le levantan el espíritu y el nacionalismo a estos pueblos, pero también cometieron muchísimos errores, ¿ya? Uno más que otro. Y bueno, ya sabemos lo que pasa a partir del nazismo, la famosa Segunda Guerra Mundial, con un exterminio, ¿cierto?, de más de 5 o 6 millones de judíos. Esta fue la guerra más sangrienta que se ha tenido en la historia de la humanidad. ¿Sabían eso, no? Sí, eso Sí. sí. Sí, pues, sí, pues, la más sangrienta. 60 La millones, más cruda. la más cruda. 60 millones de muertos, 60 millones de muertos. Nosotros en Chile todavía no somos 20 millones, imagínense. Y esta guerra dejó Ah, 60 fue millones de como muertos. Una carnicería. el Sí. otro día, Todo el eso otro le- día vi, no me ¿Es más acuerdo larga igual, cuál era cierto? Perdón, no escuché nada. Disculpa. no, dale no. Que no, que era más un dato así como al aire, estaba preguntando si fue la guerra más larga. No, no necesariamente más larga. De hecho, fue más corta que la primera. ¿Cuántos? Ya. 4 años. Pero en cuanto al poder de asesinato, fue la más grande. Exactamente. A eso quería llegar. Independiente que haya sido más extensa, Judith, acá no hablamos ya de cantidad, sino que hablamos de calidad. Hablamos de indicadores cualitativos en cuanto a cantidad. Y tener 60 millones de muertos, yo creo que las calles de Europa eran ríos de sangre, ¿no? Así de simple. ¿Ya? Exactamente. De hecho, hay gente que hasta el día de hoy no se sabe dónde está enterrado. No, ya nunca se supo. Bueno, No, después pues. viene la Guerra Fría, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Viene este periodo extensísimo entre 1945, en un mundo dividido entre el capitalismo y la democracia de Estados Unidos y el comunismo y socialismo de la Unión Soviética. Esto hasta el año 1991. Y esto ya nos toca de frente, porque cuando hablamos, por ejemplo, de un Allende, de un Pinochet, hablamos justamente de una consecuencia de este Guerra proceso, Fría, ¿no? de la Guerra Fría, exactamente. ¿Ya? No hubiera existido un Allende o un Pinochet si no hubiera existido la Guerra Fría, por ejemplo. ¿Ya? Es así de simple. ¿Ya? Era como consecuencia de todo lo que estaba pasando a nivel mundial. Por supuesto, güey, por supuesto. Por supuesto. Y cuando cambian los sistemas económicos o la ideología, obviamente cambia mucho también todo lo que tiene que ver con educación. ¿Ya? Pero quiero volver a la educación porque yo sé que el tema histórico puede ser extensísimo. Todo lo que acabamos de ver me costó años de universidad. Así que, me costó muchísimo tiempo, pero me pueden hacer todas las preguntas que quieran, lógicamente. ¿Ya? Me importa más este caminar que tenemos hacia la pedagogía. Miren, dice desde el siglo XIX surgen nuevas iniciativas pedagógicas, ¿ya? Como la colaboración amistosa entre el profesor y el alumno, las escuelas con orientación intelectual y técnica, la necesidad de dejar libre el desarrollo de las facultades espontáneas del estudiante, de la incursión de la mujer, ese otro tema que no me he abordado, el rol de la mujer, ¿cierto? En la actividad educativa, y más que educativa, en las actividades sociales en general, ¿no? Dice que los estados en el mundo organizan un sistema de educación de acuerdo a sus orientaciones político-ideológicas. Por eso que les hablo primero de historia, y sobre todo de historia político-institucional y económico y social, ¿ya?
y cuya referencia se encontraba principalmente en un educador suizo llamado Juan Enrique Pestalozzi. No sé si les suena. ¿Les suena? ¿No? No, Los voy a presentar. no lo ubico. ¿Ya? Educador suizo del siglo XVIII, XIX, ¿ya? ¿Quién planteó? Ahí está, se los voy a presentar. ¿Quién planteó el método de adaptación de acuerdo al desarrollo natural de los niños? Es decir, así como digo, este fue como un Piaget, así como, pero medio piola, ¿no? Como que no lo pescaron mucho, pero ojo. Este planteó este método de adaptación, ya de acuerdo al desarrollo natural y cognitivo de los chicos, ¿cierto? Considerando el crecimiento armónico de sus facultades intelectuales, emocionales y procedimentales, ¿ya? Promovió la educación en los niños más pobres y su lema fue el aprendizaje por la cabeza, la mano y el corazón. Y es considerado como el padre de la pedagogía moderna. Es decir, Pestalozzi en este caso fue una persona, un motivador en cuanto a sacar lo mejor que tuvieran los chicos, sobre todo los más pobres en Europa, el encargado de desarrollar el mejor y el mayor potencial. Y les digo que esto es como Piaget, pero bien al natural, ¿no? No tan sofisticado como Piaget, ¿no? Aquí hay casi 2 siglos de diferencia, ¿no? De hecho, si no me equivoco, él fue el primero en preocuparse de que los niños sociabilizaran y de que Exacto. el aprendizaje fuera espontáneo. Exacto. ¿Cierto? Fue bastante flexible con este desarrollo de la pedagogía, con este desarrollo natural que tenían los niños, ¿no? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que hasta el día de hoy, yo no sé si van a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Porque yo también soy adulto, y lógicamente pienso como adulto. Ustedes también lo son, pero los adultos insistimos, miren lo que les voy a decir, una cosa es educar y formar, y la otra es que yo adulto quiera ver al niño como un adulto, y los niños son niños, ¿ya? Y es muy difícil que los niños sean adultos cuando aún son niños, no sé si me explico. ¿Se entiende lo que les quiero decir o no? Yo creo que los La adultos verdad todavía que no entiendo tenemos ese mucho. problema. El mismo sistema escolar de repente de básica también hace que los niños crezcan como más rápido y uno los vea como niños más grandes. Pero claro, Yo por lo menos tuve ese cambio súper drástico cuando empecé a trabajar en básica, porque cuando trabajaba en párvulos, en jardines, era muy diferente también todo esto, y después cuando llegué a básica, claro, pues son puros adultos chiquititos. Y uno los ve así, como que exacto. hasta sin querer. Pero eso es lo que les quiero transmitir, pues, sí, de eso es. Judith, ¿usted quería decir algo? Es que la verdad es que no he trabajado con niños. De hecho, la experiencia que tengo es como súper nula. Entonces no entiendo a qué se refieren como ver los niños como adultos, ¿a base de qué? ¿Usted ha visto alguna vez algún reglamento interno, por ejemplo, de De cualquier conducta? cosa. Ah, sí, sí. ¿Ya? Los niños tienen que estar de corbata, con camisa, con el pelo corto, aseados y cumpliendo horarios, ¿cierto? Que son cuestiones que se viven propias en el mundo adulto, a eso me refiero. Ah, ya. ¿Ya? Que en el fondo los adultos como que marcamos mucho esa pauta y justificamos, ¿cierto? De que, bueno, es que el niño tiene que convertirse en adulto en algún momento, y nos justificamos en eso, que hay que crearle modales de adulto. ¿Se entiende eso, Judith, no? Sí. A eso me refiero. ¿Ya? A eso me refiero. ¿Se entendió o no se entendió? Al menos yo sí. ¿Sí? Edgar, esperen, me voy a enchufar el celu, el computador. Un segundo. Edgar, ¿entendió o no? ¿Sí? Se me está desconectando el computador, ahora sí. Ya. Ya, hasta aquí estamos claros, ¿no? ¿Sí? ¿Clarito, Judith? Sí, súper. Ahora, vamos a ver algunos educadores que influyeron en la construcción, ¿no? En esta construcción de la pedagogía moderna en el siglo XIX y en el siglo XX. Yo creo que con esto terminamos
para lo que tiene que ver con los contenidos del examen. ¿Ya? ¿Les parece? Aquí seguramente les van a sonar bastante. ¿Ya? Herbart, la Helen Keller, la María Montessori y John Dewey. ¿Les suenan o no? No, ninguno. Ninguno les suena. Camila, María Montessori, el estilo Montessori, ¿no? la Sin más conocida ahí. uniforme, trabajando por proceso. Oye, a mí me hubiera encantado trabajar en un colegio de estilo Montessori, de verdad. Alguna vez estuve a punto de trabajar en un Montessori en Quilpué. Yo también me ofrecieron trabajar y justo ya estaba en otro trabajo. Pero Me quedé con las hay ganas, que- pero sí, igual igual, ahí para aprender una nueva metodología. O sea, por supuesto. uno la aprende, por ejemplo, yo la aprendí en mi carrera anterior, pero como contenido, pero Claro. haberla aplicado, no sé, ahí. No, pues otra cosa, yo también quise, pero bueno. Ya, los vamos a ver de manera breve para Judith y Edgar que tienen que dar examen. Y hasta aquí llegamos con el examen, ¿les parece? Judith, Edgar, Ya, profe. súper. Ok. Ya. Vamos con Herbart, ¿ya? Herbart era alemán, ¿ya? Siglo XVIII, siglo XIX, ¿ya? Dice que es conocido como el padre de la pedagogía científica, ¿ya? Pero basada en la psicología porque es el constructor del primer sistema de teorías educativas, ¿ya? En el fondo, bueno, los alemanes que son tan cuadrados, ¿no? Primera vez que una persona, un profesor, ¿no? Estructura, digamos, modelos para poder educar, ¿ya? De eso se trata, ¿ya? Afirma que el interés es el concepto cardinal de la instrucción. No hay interés si no hay educación. De hecho, es muy raro, ¿no? El fenómeno, hoy por hoy, el profesor tiene que estar persiguiendo a los estudiantes para que estudien, y debiera ser al revés, ¿no? Es el estudiante el interesado en aprender. Eso es lo que debería pasar. ¿Ya? Es el estudiante el interesado en aprender. Yo no tengo por qué obligar a nadie a que aprenda, digamos, algo que yo quiero enseñar, ¿me entiendes? Pero bueno, este principio es fundamental y muchos profesores lo olvidamos, ¿eh? Lo olvidamos porque parece ser que nadie quiere estudiar o aprender algo, ¿no? Pero bueno, esa es otra conclusión. Existen, dice, 4 pasos o grados formales de la enseñanza, ¿ya? La etapa de la claridad o la mostración del objeto, ¿cierto? Cuando uno quiere enseñar, ¿cierto? Bueno, vamos a estudiar, no sé, las plantas, listo. Esto es una planta, a modo de ejemplo. La etapa de asociación o comparación, ¿no? En el fondo, si hablamos de la planta, bueno, ¿a qué lo vamos a asociar? ¿Con qué lo vamos a comparar? ¿Ya? Piensen en ese ejemplo y lo vamos configurando. Después, etapa de la sistematización. En el fondo, ¿cómo incluyo a la planta dentro de mi sistema de vida? ¿Para qué sirve? Bueno, y ahí uno podría hablar, no sé, pues de la fotosíntesis, de la extracción del dióxido de carbono, la eliminación del oxígeno, etcétera, etcétera. Y finalmente, esta etapa del método o aplicación, en el fondo de medición de la utilidad del objeto que yo esté estudiando. Finalmente la planta me sirve porque me da oxígeno, me da sombra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende esto, no? ¿Se entiende por qué también es el padre de la pedagogía científica? Sí. ¿Sí? ¿Clarito? ¿Sí? ¿Edgar? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Vamos con Helen Keller. Helen Keller, ¿notan algo raro en esta mujer o no? En su mirada. No creo que sea ciega, ¿sí? Es ciega, muy bien. Bueno, era ciega, ya murió hace mucho tiempo, pero fue un ejemplo en términos de educación, pero impresionante. ¿Ya? Esta mujer efectivamente era ciega, pero llegó lejísimos, gringa, por si acaso, siglo XIX, siglo XX, activista educacional sordo-ciega, ¿ya? Bueno, gracias a ella se inventó este sistema Braille, por cierto, ¿ya? Ella tenía una mentora, una especie de cuidadora, ¿no? Alan Sullivan, ¿ya? Quien la motivó, digamos, la llevó adelante. Ahora, hay que decir que Helen Keller igual nació en una familia más o menos acomodada que le pudo ayudar, digamos, a progresar por la vida, y ella en su espíritu de superación, bueno, llegó bastante lejos. Fue la primera mujer sordociega en entrar a la universidad. Estamos hablando de principios del siglo XX, imagínense, ¿ya?
la Universidad de Radcliffe. Hay institutos que llevan su nombre incluso, Helen Keller, por si acaso, ¿ya? Ella escribió libros, ¿cierto? A través de este sistema braille, compartió su experiencia a lo largo del mundo, ¿no? Visitó nuestro país en 2 ocasiones, ¿ya? Por si acaso. Un ejemplo, primero, en Chile, que sea, imagínense, o sea, hoy todavía entendemos que ser mujer es casi como todavía un obstáculo dentro de la sociedad, e imagínense una mujer y encima sorda y ciega, ¿ya? Y aún así, siglo XIX, siglo XX, ella logró egresar, digamos, entrar a la universidad, ¿ya? Cuando en Chile recién a mitad del siglo XX es cuando recién tenemos las primeras egresadas de la universidad, ¿ya? ¿Qué les parece? Impresionante, ¿cómo fue que logró todo eso? Si no escuchaba ni veía Pura nada. fuerza, ¿no? El tema de Estados Unidos no era con las mujeres, ¿ah? Ojo, el tema en Estados Unidos, ¿saben cuál era? ¿Cuál era el tema para ellos en Estados Unidos? Y que pesó mucho en el siglo XX, Judith. Usted ha sido bien brillante, Judith. ¿Cuál cree usted que fue el tema? ¿O con quién fue el tema? No sé, yo tenía entendido de que si era por el machismo, el tema de la complicación de No. las mujeres que no estudiaban y cosas así. El tema del machismo duró bien poco, no era tanto tema. El tema del machismo acá en Chile, ¿no? Por este sistema medio patronal, ¿no? Medio feudal que todavía alguna gente piensa que tenemos. El tema en Chile, en Estados Unidos, era el racismo, era con los negros. Ese sí que fue tema. Ese sí que fue tema. Y en el siglo XX igual, con hombres y mujeres negras, por si acaso. Ese era el tema. Si para nosotros el tema era el machismo, bueno, allá el racismo. Bueno, hasta el día de hoy, pues, Eso mismo le iba a decir, hasta pues, el día de hoy. ¿sí? Piensa usted lo que ha pasado en Estados Unidos todavía y todavía tenemos algunos elementos bien potentes en términos raciales, pues. Hasta aquí estamos claros, ¿no? ¿Sí? Sí. Vamos con María Montessori, la italiana, ya del siglo XX. ¿Ya? Ella, bueno, obviamente pedagoga, impulsora, ¿cierto? Que los niños pudieran sacar a luz todas sus potencialidades a través de la interacción de un ambiente preparado, ¿ya? Ella, este estilo Montessori es muy flexible, ¿ya? Demasiado flexible. Aquí no hay, digamos, las etapas se realizan y se redescubren de manera libre, ¿ya? No hay horarios predeterminados, sino que todo lo que se hace, no es que no exista una planificación, sino que en el fondo se descubre a través del interés, ¿cierto?, que tenga el niño en cuanto a sus progresos, en todo durante el año, por ejemplo. ¿Ya? Los elementos esenciales para María Montessori eran los niños, el ambiente y el amor, absolutamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era el ambiente, el amor, la cercanía, lo que entrega finalmente la motivación de las personas. María Montessori tiene como este espíritu pedagogo en reversa, ¿no? Es decir, oye, no podemos partir presionando al niño a la ofensiva, sino que más bien a la defensiva, es decir, bueno, busquemos el lado amable y entregar la mejor calidad en términos de ambiente para que este chico, digamos, pueda construir su propio conocimiento. ¿Ya? Los principios básicos de este método se refieren a la mente de los niños, ¿cierto? A los periodos sensibles de los niños, a un ambiente ideal y al rol que tienen los adultos, tanto profesores como los padres y apoderados. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Clarito, ¿no? Sí, de hecho, como acotación también, por ejemplo, en trabajo Montessori también no se habla de profesores, sino de guías Montessori. Exactamente. Porque son aquellos que intencionan, por ejemplo, un aprendizaje, pero no lo fuerzan, porque solamente se guían por los ritmos que los niños van llegando. Entonces, por eso no se llama como el profesor, sino son guías ellos. Exactamente. No sé si quizás lo dije con otras palabras, ¿no? Pero no hay presión, digamos, a los chicos. Claro. Justamente porque los profesores son verdaderos guías, en el fondo. ¿Ya? Guías que motivan ambiente de aprendizaje. Es como un sistema más parecido como a la universidad, algo así. Mire, yo creo que ni siquiera eso, porque en la universidad todavía se sigue un sistema tradicional, con horarios, con
Pero el horario lo elige, por ejemplo, después toma uno, bueno, igual no es como que sea, ya yo quiero tal hora y esa hora Lo que va, pasa es pero que sabes como que dan la, más uni- opciones. la universidad puede ser mucho más sensible, o sea, mucho más flexible, perdón, que un colegio, absolutamente. Y ese estilo Montessori apunta a que los chicos, como son sensibles, ¿cierto? Como tienen ciertos periodos, bueno, hay que buscarles como el mejor de los ambientes como para poder lanzarse y enseñarles, ¿no? Y poder avanzar con ellos de manera educacional, ¿ya? Claro, mira, por ejemplo, en Montessori se ocupa mucho, por ejemplo, que la infraestructura, bueno, la mayoría es de madera, se empezó con a hacer esa infraestructura de esa manera, pero se hacía como del porte de los niños, ellos ocupaban, por ejemplo, material que encontraban en sus casas, por ejemplo, para comer, a ellos tenían que tener ahí sus cucharas, nada de plástico, sino que ellos, por ejemplo, poner la mesa, como cosas así, pero que tengan en su hogar, como de acercamiento. Porque igual la idea de María Montessori igual era acercar, por ejemplo, a los niños de bajos recursos a una educación. Claro que ahora Montessori es lamentablemente uno de los colegios más caros, pero Sí, po, estaba sí, pensado po. en realidad para niños pobres. Entonces, en este sentido, lo que ella quería era acercar a los niños a la educación y que ellos pudieran solamente como ofrecerles las instancias de aprender, pero to- todo siempre pensando en que fuera en su propio ritmo. Exactamente, exactamente. Es un método muy flexible, es un método muy flexible. Y ¿sabes lo que pienso, Camila? Ahí esto también va para Judith y Edgar, que esto también depende de la formación de la casa. O sea, en el fondo no todos los niños van a estar preparados para este sistema, o les va a agradar este sistema. No todos los niños van a funcionar con este sistema, encuentro yo. ¿Ya? Yo creo que cada Y niño eso puede tener mismo estaba un estilo pensando. educativo, absolutamente. ¿Ya? De hecho, muchos niños que estudian en Montessori cuando son chiquititos les cuesta si es que tienen que pasar a un sistema formal. Se Muchísimo. Ese recomienda cambio es incluso que terrible. cuando si estuvieron en Montessori en básica, tienen que pasar a un colegio Montessori en media, por así Sí, decirlo. O si ujú, vienen, les cuesta mucho el cambio. sí, sí, Yo eso es creo verdad. que viceversa pasaría lo mismo. Judith, Judith, no lo estoy escuchando, se está hablando en estos momentos. Judith, Volví. ahora sí volvió. No No, lo escuché nada. ahí volví. Ya, Que yo digo que viceversa a lo que estaban comentando ustedes, igual costaría de que un niño que estaba acostumbrado a tener su horario, su modalidad con los profesores, así como está la mayor parte de los alumnos, ir a un colegio Montessori, igual le costaría, ¿o no? Ese cambio. Yo he escuchado que sí, porque les cuesta, por ejemplo, no tener la estructura para aprender. Uno se acostumbra a un cierto hábito de estudio y les cuesta un A una poquitito, pero yo creo presión. que al final, claro, uno se acostumbra a tener su horario y todo eso, pero yo creo que igual no es tan imposible, pero no yo creo que al sé, revés, al lo veo revés. Es más fácil. El que sale de un Montessori y entra a un sistema tradicional, sí, yo creo que a ese niño le va a costar muchísimo. Pero yo creo que es más fácil adaptarse a este sistema. Pero insisto, yo creo que todo niño tiene un estilo de aprendizaje. No todos están para el estilo Montessori y no todos están para el estilo tradicional, ¿ah? Ojo con eso también. ¿Ya? No sé cómo lo ven ustedes, pero yo lo veo así. De verdad que sí. Yo concuerdo con usted. De verdad. Yo creo que no todos están preparados para ciertos estilos. Y es muy difícil esto de encontrar colegio para los chicos, es un problema para los papás, absolutamente. O sea, para el que se preocupe, porque al menos yo recuerdo de que me ponían en colegios que tuviera como un poco más de prestigio, quizás, o sea, no prestigio, porque tampoco es tanto, pero como que fuera bien nombrado, al menos en el sector o algo así, con eso bastaba. Ya, Pero es que, obviamente no todos los claro, papás se van a preocupar, como lo dice usted. claro, o sea, bueno, todos los papás se preocupan, no sé, pues hay a lo mejor padres y apoderados que se preocupan más de la orientación valórica, o que el ambiente sea bueno, otros que van a priorizar por lejos lo académico, o sea, hay de todo en realidad, pues, hay de todo. Pero por eso les digo que es difícil, yo no creo que sea tan fácil llegar y colocar a un niño en un colegio, de verdad, yo no lo veo así, por los estilos,
porque aparte uno conoce a su hijo y ve más o menos lo que puede entregar y lo que no. Yo creo que es difícil, es bien complejo. No sé, así lo veo yo por lo menos. Ya. Vamos al último y terminamos por hoy día, ¿les parece? Vamos con John Dewey, el gringo. Este hombre era muy capo, ¿eh? Muy capo. La educación es una necesidad de la vida en cuanto asegura la transmisión cultural. ¿Ya? Si alguna vez pueden leer a John Dewey, de verdad, léanlo. Muy bueno. Dice que la educación debe mantener el contacto con la experiencia directa. Este hombre establece la teoría de que la teoría sin práctica no hay nada en el fondo. ¿Ya? Este hombre une teoría y práctica, que es súper importante. Yo creo que es uno de los padres del aprendizaje significativo, absolutamente. ¿Ya? No sirve de nada que nosotros tengamos un montón de libros, un montón de teorías, si no podemos, digamos, llevarla adelante con la práctica. ¿Ya? Dice que la teoría, bueno, con la práctica es el nexo, digamos, de la experiencia de participación con las actividades dirigidas a la adquisición de símbolos culturales, al que confiere a la educación moderna su particular función social. ¿Ya? Y esto es súper importante. Se deben considerar experiencias reales en la formación de los niños, identificar problemas, buscar soluciones, formular hipótesis de solución, comprobar dichas hipótesis. ¿Ya? Por ejemplo, estoy pensando en un ejemplo. Es muy distinto que el profesor de matemáticas se ponga en la pizarra y le enseñe, no sé, el teorema de Pitágoras con un triángulo. Sería muy distinto hoy, por ejemplo, con la tecnología, no sé, a lo mejor ver un camión que arme un triángulo para que pueda botar, no sé, escombros, estoy pensando, ¿ya? Y lo pueda hacer más significativo, ¿ya? Porque una cosa es que el profesor lo haga en una pizarra o escriba cosas en una pizarra, y la otra es que efectivamente uno vea la aplicación de que a lo mejor un triángulo en nuestra vida, o los ángulos, por ejemplo, usando en geometría, son importantes porque tienen que ver con ciertas mediciones, ciertas superposiciones, no sé, o a lo mejor, miren un trabajo bonito en geometría. Yo no soy profe de matemáticas, ustedes saben muy bien, pero estoy pensando, lo he hecho más entretenido. Piensen las cosas que tiene su hogar, digamos, una mesa, qué sé yo, un sillón, una alfombra, y no sé, establezca qué figuras geométricas tiene, mida los ángulos, no sé, es muy distinto haberlo hecho en una pizarra, ¿o no? ¿Cambia la cosa? ¿Qué creen ustedes? Completamente. ¿Sí? ¿Cambia o no cambia? ¿Se aplica o no se aplica? Por supuesto que se aplica. Por supuesto que se aplica. ¿Ya? Bueno, John Dewey es de ese pensamiento. ¿Ya? Para mi gusto, uno de los padres de este aprendizaje que debe ser significativo, que debe estar conectado con la vida, de no ver, no sé, a las matemáticas como una cuestión tan abstracta, ¿no? Para desarrollar el ingenio, o la misma historia, ¿no? La historia tiene que estar conectada con nuestra realidad, así como yo, por ejemplo, lo he hecho con la clase, con esta clase, y con la clase pasada, y con la anterior también, ¿ya? La historia tiene conexiones. Bueno, soy profesor de historia, obviamente voy a defender el área, pero sí tiene conexiones. ¿Para qué? Porque en el fondo la historia, en mi caso, ¿cierto? Se narran hechos del pasado, pero para explicar el tiempo presente, ¿ya? Y sacar lecciones, lógicamente. ¿Se entiende esto, no? Yo creo que toda área debe tener su gracia, ¿no? Por más abstracta o por más práctica que parezca. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? He sido claro, ¿no? ¿Sí? Judith, Edgar. Sí, profe. ¿Ya? Ya. Entonces, Sí, profe, todo bien. Entonces, este Power va a entrar en el examen. ¿Ya? Yo creo que ya mañana les voy a enviar el examen, ¿ya? Para que lo entreguen la próxima semana. ¿Les parece? Ya. Genial. Y despejamos todo y dejamos todo listo. ¿Les parece? Edgar. ¿Sí?
Judith, Sí, profe, Clarito. ningún problema. clarito. Sí, Lo voy a conectar, por supuesto que lo voy a conectar con otras cosas, lo voy a conectar con otros contenidos, pero como van a poder trabajarlo, van a tener todo tiempo para trabajarlo, yo sé que lo van a hacer y lo van a hacer bastante bien y si tienen dudas, por supuesto, me preguntan. ¿Estamos claros hasta acá o no? Súper claro. sí, profe, súper bien. Bien, bien, Edgar. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, ninguna. ¿No? Mi parte no. Judith, No, tampoco. ya. Lo dejamos hasta acá entonces, ¿les parece? Ya. Ya. Vayan a descansar. Ningún mitad de problema, profe. semana. Así que, bien, nos vemos quizás la próxima semana, ya, para ver, para darle indicaciones y estaríamos listos. ¿Les parece? Ya, profe, Ya, ningún profe, problema. yo me quiero despedir. Muchas gracias, profe, por todo. Camila, muchas gracias a usted Muchas por gracias. apoyarme siempre, de verdad. Se lo agradezco muchísimo. No, porque a mí también igual me cuesta un poquito historia, entonces digo, bueno, si hay que escucharla, la historia para conocerla, Por hay que supuesto. estar. Camila, hay que y escuchar. cuando quiera preguntarme algo, me manda un WhatsApp nomás, no hay problema. ¿Ya? Ya, Lo bueno, que gracias, quiera, profe. lo que quiera. Sí, Para eso no, estamos. ¿cómo me iba a perder su clase si a usted el que más le entiendo? Ya, está bien. ¿Nos veremos este otro semestre, profe, no? ¿Ah? Ojalá ¿Nos que vemos sí. este otro semestre? Oh, bueno, ojalá, ojalá, y vamos a ver, porque estamos recién creando la asignatura y todo, así que espero, Ah, ya, bueno. espero hacerles ¿Qué yo ramo? el No, 206, que es la teoría de la educación. Ah, Oye, ya, a lo maravilloso. mejor ese, Filosófico. Ojalá, por yo favor. ese, a lo mejor parece que me lo van a homologar, pero Ah, ya. si fuera así, igual ahí le pregunto. Ay, Sí, lo que necesiten, Igual no hay se va a problema. conectar. Sí, ahí voy a está estar bien, escondida. no hay problema, no hay problema. Ya, chiquillos, Camila, muchas gracias. Judith, Edgar, nos vemos la próxima semana para darle las indicaciones y estamos conversando, ¿les parece? Ya, profe, bacán. Cuídense mucho. Ya, Chao, profe, chao, nos que esté vemos. bien. Chao, Chau, gracias. chau. Ya, chau, chau.